¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en este panel de información con dos de nuestros invitados. Está el señor Víctor Gerardo Salazar, que por los últimos 2 años ha sido el jefe de la oficina de la presidencia, y contamos con Mauricio Fernández, el nuevo secretario de Salud. La razón por la cual los tengo aquí invitados, señores, es para dialogar un poco sobre su experiencia y conocimiento en las numerosas crisis que han ocurrido desde la Gran Depresión de 1929 en el territorio americano. Se les reconoce a ustedes por tener un amplio conocimiento sobre estos temas, y es por eso que yo les quisiera compartir los temas a tratar, los cuales son 4. El primer tema: las repercusiones en la economía global de las crisis anteriores, las acciones que se tomaron antes y después de las crisis, qué acciones se están viendo ahora en comparación a tiempos previos, y por último, una comparación con la pandemia del A1H1N1 en el 2009. Les agradecería bastante si nos pudieran compartir su perspectiva sobre qué debería hacer México dadas las circunstancias actuales. Señor Mauricio, primera pregunta. Yo quisiera saber qué efectos han tenido las crisis anteriores en otros países. Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante por tenerlos aquí el día de hoy, y con esta oportunidad de poderle compartir, pues a la gente que nos está escuchando el día de hoy, lo que ha estado pasando en las últimas crisis y cómo podemos ayudar a México, pues, para que salgamos lo más pronto posible de esta pandemia con el menor impacto posible. Una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a notar es que las crisis financieras que han ocurrido durante los siglos y después de la crisis específicamente del 2008, que surgió en Estados Unidos e impactó a nivel mundial las economías de muchos países, tanto los encargados de formular políticas, economistas, empresarios, hasta padres de familia, se dieron cuenta de que los países económicamente desarrollados no son inmunes a tales fenómenos, y mucho menos países tercermundistas, muchísimo menos desarrollados como tal es pues nuestro país México, ¿no? Así que no importa si es el coronavirus, el COVID-19, así como le llaman, la Gran Depresión, el gran error de diciembre o la burbuja del mercado de casas en el 2008 en Estados Unidos. Todo este tipo de errores, pandemias o crisis han destruido no solo economías completas como la de Estados Unidos o Gran Bretaña, sino también economías globales. Así que es importante identificar las repercusiones que estas crisis han tenido para poder prever el impacto que puede tener la crisis actual del COVID-19 y tratar de trabajar para prevenir todo tipo de consecuencias que ya se han visto antes. Por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 devastó completamente la economía de Estados Unidos, forzando más de un tercio de todos los bancos a bancarrota. La tasa de desempleo aumentó a un 25% y el precio de las viviendas cayó un 67% a falta de flujo de capital en la economía. Así que el comercio internacional, dado a esto, colapsó junto con el comercio interno en Estados Unidos un 65% y la deflación se disparó hasta un 10%. El impacto que tuvo esta crisis en Estados Unidos no fue solo de 2 a 3 años. Le tomó a Estados Unidos y al mercado de valores estadounidense alrededor de 25 años para poder regresar a la normalidad. Así que es importantísimo entender las repercusiones de este tipo de crisis para tratar de identificar qué tipo de acciones se pueden tomar para poder tratar de salir de estas lo más pronto posible. Muy bien. Señor Mauricio, yo quisiera saber qué tipo de acciones cree usted que se pueda tomar, o qué acciones previas se tomaron en las crisis anteriores para aliviar la situación antes, durante y después. Claro que sí, Alejandro, te platico. No solamente es importante, obviamente, pues identificar las repercusiones. Obviamente, es de suma importancia y relevancia entender qué acciones se tomaron durante y después de la crisis para poder medir el impacto, ya sea negativo o positivo, que estas tuvieron en las economías globales, para ver cuáles opciones descartar y cuáles volver a reutilizar en la crisis actual. Por ejemplo, en la crisis del 2008, la Reserva Federal, una disculpa, de Estados Unidos, repartió miles de millones de dólares a los bancos más fuertes del país para salvarlos de bancarrota. Y a pesar de los miles de millones de dólares que repartieron a todos los bancos, no todos de ellos sobrevivieron. Por ejemplo, el banco Lehman Brothers quebró. Bancos comenzaron a comprar otros bancos, tal cual como el Bank of America, que compró a Merrill Lynch por casi 50 mil millones de dólares, que es algo nunca antes visto. Pero más importante, se crearon leyes en Estados Unidos más fuertes
para mejorar las regulaciones bancarias de instituciones que miden el riesgo de portafolios y para disminuir el porcentaje de riesgo que los bancos pueden tomar. Así que la acción que más benefició a la economía y que ayudó a salir de la recesión a un paso mucho más acelerado fue la repartición de miles de millones de dólares a los bancos más grandes de Estados Unidos para que ellos pudieran inyectar capital a la economía en forma de créditos bancarios para poder impulsar el consumo y con eso reactivar la economía. Excelente, muchas gracias Mauricio por su aportación. Creo que con esto nos podemos dar una idea de los efectos a los cuales México se podría enfrentar dada la contingencia actual. Y bueno, ahora Víctor Salazar, jefe de la Oficina de la Presidencia, presentará los siguientes aspectos. Acciones comparativas con crisis anteriores y cómo se compara la pandemia A1H1N1 con el COVID-19. Señor Víctor, yo le pregunto, ¿cómo podemos comparar alguna crisis con la situación actual? Buenas tardes, Alejandro. Primero que nada, te quiero agradecer por esta gran oportunidad de tenerme en este foro de discusión, en este panel. Primero vamos a identificar qué fue lo que hizo Estados Unidos durante la Gran Depresión, en los años 30. Bueno, Estados Unidos tuvo que inyectar muchísimo dinero en la economía para poder, a través de obras públicas, para poder incentivar y que se empiece a mover el consumo y así salir de esta crisis. Ahora, gracias al coronavirus, de enero a marzo, hubo un desplome en las bolsas de alrededor de un 30%. La Fed, la Reserva Nacional de Estados Unidos, inyectó alrededor de 2,000 trillones de dólares en el mercado para que fueran levantándose las bolsas. El presidente Donald Trump invocó el miércoles una ley de 1950 que permite la intervención de empresas. El objetivo es movilizar la producción privada para luchar contra el coronavirus. Y, por ejemplo, él tiene el poder o la obligación de decirle a las industrias para producir suministros médicos esenciales, como los cubrebocas o respiratorios, para poder salir más rápido de este coronavirus y incentivar la economía de nuevo y que todo vuelva a la normalidad. Excelente. ¿Y cómo usted cree que podamos aprender o comparar la crisis actual con la pandemia del A1H1N1? Primero que nada, el coronavirus es 10 veces más fuerte y agresivo que el A1H1N1 y el porcentaje de contagio es mucho mayor. La pandemia del 2009 con este virus, fue desastroso para México. Uno de los sectores más importantes del país que toma un porcentaje muy significativo del PIB es el sector turístico. Durante este periodo de tiempo, las tasas de desempleo en este sector aumentó demasiado. Aún así, sin la pandemia o no, el autor Lobo relata lo siguiente. Las crisis reducen el nivel de desempleo turístico, pero las tasas negativas de crecimiento lo aumentan. Ahora, analizando la situación actual, debido a las contingencias del COVID-19, no se recomienda salir de los hogares, afectando muchos sectores, especialmente el turístico. Por el momento, los hoteles están cerrados. Las únicas personas que están viajando por medio de un avión no lo hacen por diversión, sino lo hacen por una necesidad. Miles de empleos se están perdiendo, causando un ciclo económico negativo y afectando financieramente a muchísimas personas. Terminando la pandemia, será muy complicado regresar a la vida normal debido a que se espera una crisis económica a nivel mundial. Por lo tanto, se estima que ese sector se verá afectado por bastante tiempo. Muchas gracias, señor Víctor, por su comentario. Creo que con esto podemos entender que así como en las crisis del 2008 y previas, se están tomando medidas muy similares en el mercado global y americano. De igual forma, nos damos una idea de lo peligroso que es el COVID-19 por su alto nivel de contagio. Para concluir toda esta información, yo quisiera recalcar que las crisis anteriores definitivamente devastaron las economías globales y los gobiernos más fuertes inyectaron miles de millones de dólares en el mercado con esperanza de levantar las bolsas mundiales. Y hemos visto que se están tomando acciones muy similares actualmente, dada la contingencia. Yo quisiera recalcar que México es muy importante que pueda comenzar a optar este tipo de leyes nuevas para aplicar descuentos de impuestos para incentivar el consumo,
y entre otras para reactivar la economía mexicana por el COVID-19. Yo creo que es muy importante aprender de lo que se ha estado haciendo previamente en el mundo, incluyendo la economía americana y la economía de Gran Bretaña, como nos comentaba el señor Víctor Salazar. De nuevo, yo les quisiera agradecer a los dos señores que aquí tenemos presentes, el secretario de Salud, Mauricio Fernández, y al jefe de la Oficina de la Presidencia, Víctor Gerardo Salazar, por su tiempo el día de hoy y por compartir su sabiduría. Muchas gracias. A usted, Balboa, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes. Igualmente, Alejandro, muchas gracias. Que tenga buen día.